Ok, una pregunta, y con esta pregunta quiero aclarar cierta duda que se ha querido crear a la gente. ¿Saben lo que es el comunismo? No saben lo que es el comunismo. Yo les voy a explicar qué es lo que es el comunismo como tal, porque se ha creado cierta, digamos, falsedades del comunismo. El comunismo de Europa, de todos esos países de Europa, de Rusia, Alemania, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, o sea, todos esos países de la llamada comunidad europea, y ese comunismo cayó totalmente al suelo y cayó por lo mismo, por lo malo que es el comunismo. El comunismo que hay en Cuba no tiene ninguna diferencia con aquel comunismo que cayó en Europa. Es un mismo comunismo engendrado de esa época, que ha sobrevivido y ha quedado aquí en América. Y ese comunismo ha tratado en América de penetrarse en algunos países de América, como ha sido en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en la misma Argentina. También estamos viendo a Pepe Mujica, el presidente de Paraguay, que también está tratando de involucrarse también con los Castro. Entonces, lo que yo les quiero decir del comunismo, el comunismo tiene un significado y un sinónimo que se describe así: hambre, miseria, calamidad, abuso de poder, represión, prohibiciones de todo tipo de libertad, prohibiciones de libertad de expresión, prohibiciones de libertad de prensa, de radio, de televisión, de cualquier tipo de expresión que quiera hacer alguien en la calle. Nadie en Cuba es libre de poder hablar. Ni siquiera en el comunismo tú eres libre de poder decidir qué puede ver, qué televisión o qué periódico puede ver. Si te cogen viendo la televisión de un canal capitalista, en este caso de Miami, que llega a veces a la emisora allá, si tú pones una señal potente, que mucha gente se consigue las señales, no sé cómo lo hacen, y llegan a agarrar los canales de Miami. Si te agarran mirando ese canal, la pasas bien mal, porque eso es traición para ellos. Si te ven mirando un periódico que alguien te haya dado el capitalismo de aquí de Estados Unidos, te busca problemas. O sea, te dicen qué puede ver, qué puede comer. Si te miran comiendo carne de vaca o langosta, va preso. Supuestamente el capitalismo, lo que dicen Fidel Castro, que una langota vale, depende del tamaño, 30 o 50 dólares. Se le vende hasta a 70, 80 dólares. Se le vende al turista que va a Cuba. Pero si un cubano se come una langota, se está comiendo la divisa de Cuba. Es lo que dicen ellos, que un cubano no debe comerse la divisa de Cuba. Ok, yo digo que si cubano no puede comerse una langota porque dice que es divisa, vale 50, 60 y hasta 80 dólares, y la carne de res tampoco te la puedes comer porque dicen que la carne de res, la carne de vaca, es una carne que es especial, y que esa carne tampoco se puede matar, porque aunque la vaca sea tuya, tú no puedes matar la vaca. O sea, la vaca es tuya, pero de nombre. Tú nada más puedes utilizar la leche, si la ordeñas. Si eres campesino y tienes vaca, solamente puedes sacar la leche, y tienes que compartirla con el gobierno, esa leche también, porque no es tuya tampoco. Y la carne o la vaca son registradas. La vaca ya, según va naciendo, va a un veterinario del gobierno y va registrando esa vaca, la va registrando como el día que nació ese ternero, el día que esa vaca salió embarazada. O sea, ellos te apuntan hasta la fecha que la vaca pare, para que tú no vayas a inventar, porque hay gente que inventa en Cuba, y cuando una vaca sale embarazada o sale preñada, se la llevan para el monte, la esconden por allá, y cuando paren ese ternero ya no lo puede contar el gobierno. No, ya el gobierno se sabe en Cuba se sabe esa maña. Ya el cubano ese que escondía un ternerito que paría para allá, paría allá en el monte escondido para comérselo después, ya no se lo puede comer ya tampoco. O sea, que las cosas tuyas no son tuyas.
no son tuyas. Tú no puedes matar una vaca. No la puedes, si te quieres deshacer de una vaca o porque se cayó o se mató, tienes que llamar y ella se lo lleva. Pero, o se lo vende a ellos y ellos te dan, creo que son como $5 por una vaca, o lo que sea, ellos te dan lo que dan la gana. Y esto es lo que yo quiero decirte, que tú no eres en Cuba lo que es el comunismo. Tú no eres dueño ni de tu cabeza, ni de tu cuerpo. Si llevo una camisa que diga USA o un pullover que diga USA, te puede buscar problemas con el gobierno. ¿Por qué te puede buscar problemas con el gobierno? Porque dicen ellos que si tú usas un pullover que dice USA, o una camisa que diga USA, o un pantalón, esto es propaganda enemiga. Que no se puede usar bandera, nada que tenga bandera que diga USA, ni letra. ¿Por qué? Porque dicen ellos que eso es del enemigo. Y que no podemos usar nada del enemigo porque si no estamos estimulando esa bandera y esa frase del enemigo en Cuba. O sea, la mentalidad del capitalismo, del comunismo, es totalmente prohibirte de comer, desde que tú puedes hablar, de qué puede hablar, qué puede decir, qué no puede decir, qué puede ver, qué no puede ver, qué puede ponerte, qué no puede ponerte. Vivir así, eso no es vida. Vivir así, eso es esclavitud, vivir en un yugo. La esclavitud supuestamente ya se había eliminado hace muchos años, que ya no existe esclavitud, pero el comunismo todavía tiene todavía esa herencia de esclavitud. Una esclavitud que te somete, una esclavitud a vivir y te hacen ver que esa vida es la que tú tienes que vivir, porque así como debes vivir. Porque el gobierno es que implanta la ley, por eso le dicen dictadura, porque la dictadura implanta, dictan leyes contra la población. Y esas leyes, las leyes que son dictadas, son leyes que son represivas. ¿Entiendes? De que si dice esto, si dice aquello. En Cuba, tú haces una huelga, por eso mucha gente dice, oye, ¿por qué no se liberan del pueblo de Cuba? Mucha gente dice, ¿por qué el pueblo de Cuba no se quitaba a Fidel Castro de encima? No. En cualquier país de América, o acá, aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, cualquiera puede hacer una manifestación política. Cualquiera puede salir a la calle. Se puede levantar en un grupo, diferentes grupos. Puede poner un cartel y no pasa nada. En Cuba no. En Cuba tú pones un cartel y al poquito rato tiene la policía que te lleva. Y ya no vuelve más para atrás. La mayoría de la gente que se lleva cuando pone un cartel que diga abajo Fidel o abajo eso, se lo llevan. Y después que se lo llevan, cuando yo veía a los vecinos que se llevaban cuando ponían un cartel, ya no volvían más. ¿Y qué decían? Ya a los 3 o 5 o 10 días, le decían a la familia, no, fulano se envenenó, fulano se ahorcó con el cordón del zapato, o con el calzoncillo, con la sábana, y ya era. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú miras que murió fulanito, murieron 5 vecinos del lado, 5 de allá, 5 del otro barrio, 10 del otro barrio, cuando tú vienes multiplicando, dices, bueno, han matado solamente 300, 500 gente en menos de 3 o 4 meses, porque nada más ponen un cartel. Entonces, nadie aquí en Cuba está dispuesto a entregar su cabeza. Nadie está dispuesto a morir. Porque saben que después que ponen un cartel, la represalia que hay es que ya tú no puedes volver más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien en Cuba se quiere volver en contra del gobierno, las familias, las madres, todo el mundo llora, porque saben que lo van a matar. Y es lo que dice, no te metas en eso, mira que con el gobierno que como es mejor seguir obedeciendo y seguir como esclavo y eso, pero no te metas porque todo el que hace algo aquí lo matan. Ese es lo que es el comunismo. Represalia, te amenazan y no vacilan, te matan, te afusilan, te acribillan, te golpean, te arrastran, como hacen con la dama de blanco cada vez que se levantan y van a salir a la calle a hacer alguna manifestación, que son las mujeres más valientes que hay en Cuba, que se han mantenido haciendo manifestaciones, pero ¿cuántas veces le han partido un brazo? ¿Cuántas veces han perdido, le han arrancado el pelo? Otras le han tenido que hacer cicatriz grande, lo han lastimado, golpiza, y todo lo mismo de Laura Pollán. Laura Pollán era una señora mayor. ¿Cuántas golpizas y palizas se le dio a Laura Pollán? Que debido a eso, ella tuvo embarazada. Debido a eso, ella empezó a presentar problemas de su salud, de tanta golpiza que le daban, porque es una señora mayor. ¿Es justo abusar de una señora
de la edad de Laura Pollán, que puede ser mi mamá, puede ser la mamá de cualquiera de nosotros, y ya una señora, creo que era tu abuela casi ya. Entonces, cuando ustedes dicen que el comunismo se puede, aquella gente que han asesinado tanto, que se puede igualar y se puede poner en el contexto de cualquier otro tipo de sistemas normales, por ejemplo, porque mucha gente quiere decir y quieren establecer en la internet, o mucha gente en la radio o en la televisión quieren establecer que el comunismo, y Jorge Ramos yo una vez lo vi que lo dijo, que por qué el comunismo, qué diferencia hay de que el Papa iba a Cuba, y que no pudiera ir a Cuba, o que otra gente se iba a Cuba y era criticado, que no había ninguna diferencia. El Papa va a Cuba, y la mayoría de la gente sabe que el Papa va a Cuba para orar por todas las calamidades de Cuba. Y el espiritual, y el que es cristiano, que vaya a orar al diablo. Y la mayoría de esa gente lo que piensan es que si oran al demonio, el demonio puede cambiar. Un religioso, cualquier religioso que vaya a Cuba, yo no se lo critico, porque el religioso, ellos siempre piensan, o ellos tienen en su corazón, de que pueden salvar al mayor criminal o al mayor asesino. Pero cuando tú ves un Bill Richardson que va a Cuba a visitar, sí hay que criticarlo. ¿Por qué? Porque Bill Richardson era el congresista de aquí y fue gobernador de Nuevo México, es un hombre político con mucha influencia en Estados Unidos, él nunca fue con motivo de ir a solucionar y arreglar los problemas de Cuba. Él iba a simpatizar con el gobierno de Cuba, a hacer negocio y ayudar al gobierno de Cuba. El pueblo de Cuba sigue el empresario. Bill Richardson fue a alguna prisión a visitar a algún prisionero, no fue. ¿Por qué? Porque a él no le interesan los prisioneros que están. A él no le interesa cuántos muertos tiene Fidel Castro. A él lo único que le interesa es el comunismo. Y eso, la mayoría de los demócratas son así. Como John Kerry, que tenemos secretario de Estado. Ese es otro comunista. Nicaragua está ahí. ¿Quién fue que ha mantenido el gobierno de Nicaragua por mucho tiempo, desde hace muchos años? Él ha tenido que ver mucho con eso. Y Jimmy Carter fue a Cuba. Fue a visitar alguna cárcel, fue a alguna prisión de presos políticos para ver las condiciones que están los presos políticos y por qué la gente está presa. ¿Por qué? Pues nada más poner un cartero por decir, viva, quiero libertad o quiero democracia. Estos son gente sinvergüenza. Estos son gente maligna. A la gente dicen que Jimmy Carter es una gente buena. El que me diga que Jimmy Carter es bueno, o Bill Richardson, o alguno de estos comunistas, de estos congresistas que han ido de Estados Unidos a visitar a Cuba, que me digan que son buenos, ya están diciendo al diablo que es bueno. Porque Jesucristo jamás y nunca se atrevería a ir al diablo, a ir con él, a tratar y a comer con él y a negociar con él, sin ir a ver, porque él vino aquí por los pobres. Él no vino aquí a reunirse con el diablo. Cuando Jesucristo vino aquí por los pobres, vino aquí por los que estaban bien mal, por los que estaban sufridos, humillados y pisoteados. Él vino por eso. Pero los gobernantes que tenemos hoy van a Cuba a ver el diablo. Se reúnen con el diablo, con Fidel Castro y con Raúl Castro. Pero no visitan a la cárcel, no visitan al pobre, no visitan al humillado, no visitan al que ha perdido vida y le han asesinado un hijo, y le han asesinado un hermano, un esposo. Eso no lo visitan, van a visitar al diablo. ¿Por qué? Porque simpatizan con Fidel Castro, simpatizan con el comunismo. Pero aquí hay un Dios grande y poderoso. Todo eso que han apoyado de Jimmy Carter, de Bill Richardson, de John Kerry, que tenemos el secretario de Estado, y todos esos comunistas que hemos tenido aquí, como en Miami, que están llenos de Miami, de ratas comunistas, congresistas cubanos, ellos García y unos cuantos más que hay ahí abajo, de políticos que dirigen Miami. Todos los políticos que dirigen Miami son comunistas tapiñados, escondidos. Esos son los que han sostenido el gobierno de Cuba. No, Fidel Castro, si fuera por Fidel Castro no estuviera ahí. O si no, toda esta gente que yo le he mencionado son los que le han mantenido el comunismo. Como el señor Obama, muy simpatizante del comunismo. ¿Entiendes? Se esconde, pero es comunista. Manda a Bill Richardson a que le vaya a llevar ayuda a Cuba. Me van a decir que lo están haciendo para ayudar al pueblo de Cuba. Esa es la justificación. Si ustedes quieren ayudar al pueblo de Cuba, de verdad, hay una sola solución para el pueblo de Cuba: sacar a los Castro. Se acabó. No hay necesidad de llevar comida. No hay necesidad de mandarle cosas. Sacamos a Fidel Castro y se acabó todo. Y de ahí nada más vamos a apoyarlo nada más en su economía para que se desenvuelva el pueblo de Cuba. Esa es la mejor ayuda que se le puede dar. Pero lo que quieren es a Fidel Castro aquí. Pero hay un Dios grande.
Ese que está ahí arriba, en el cielo, ese que está ahí, está mirando a Obama, está mirando a Jimmy Carter, a Bill Richardson, todo. Y no va a decir, porque la Biblia dice, no le voy a decir cuando ustedes lleguen al día de mañana aquí, ay, yo no sabía que él era un criminal y yo lo estaba haciendo para ayudar. No, ustedes saben los muertos que tiene Fidel Castro. Obama sabe los muertos que tiene Fidel Castro. John Kennedy sabe los muertos que tiene Fidel Castro. Bill Richardson lo sabe. Cuando él hizo la revolución, mandó a matar a todo el mundo que olía al otro gobierno, desde militares hasta gente que trabajaba en el otro gobierno, en una oficina, en lo que fuera del otro gobierno, y gente que no fueran simpatizantes con el gobierno, con el comunismo, y abrió zanja grande, y mató cientos y cientos y cientos y cientos de gente. Y nunca se me olvida que mi tía cuenta, y todas esas madres de Santiago de Cuba cuentan que en aquellos tiempos la mayoría de las madres de Santiago de Cuba y de toda parte de Cuba lloraban. Las de Cuba, las de Santiago de Cuba, se fueron todas llorando a la iglesia de Cobre, descalza, a pedirle a la Virgen de Cobre que no le mataran todos esos hombres que Fidel Castro y Raúl Castro y el Che, en ese tiempo todavía estaba vivo, habían mandado a recoger a todos esos cubanos que llegaban y tocaban la puerta y se lo llevaban a un hijo, a un padre, a quien fuera. Y ya la gente lloraba porque sabían que se lo llevaban y no lo veían más. Y a toda esa gente se le dio paredón. Muchas de esas madres se arrodillaban en el Cobre, caminando descalzo desde el Cobre hasta Santiago de Cuba, que creo que son como unas 15 millas, a pie, descalza, con ampolla en la pierna, llorando y pidiendo. Y recuerdo que sí, dice mi familia y la tía mía que cuentan en aquel tiempo, que Fidel Castro lo que le dijo a Raúl Castro fue que le dijo, el pueblo de Cuba, las muchas madres y mucha gente están llorando porque se están matando mucho de los opositores o de la gente del otro gobierno, se está asesinando mucho. Fidel Castro le dijo, yo estoy de acuerdo y yo di la orden y te apoyo al Che y te apoyo a ti, Raúl, a todos esos crímenes. Pero tenemos que parar por ahora porque no queremos más sangre derramada por ahora, porque la gente se puede volver en contra de nosotros. Eso fue lo que dijo Fidel Castro. Raúl Castro le respondió cuando Fidel Castro le dijo eso. ¿No quiere más sangre derramada? Ok, pues mándame soga porque yo lo voy a ahorcar a todos. No voy a dejar a ninguno de estos que son anticomunistas, que eran del otro gobierno. Por eso yo le digo, Raúl Castro es más asesino que Fidel Castro. Raúl Castro, la historia que tiene y que cuenta, es más asesino que Fidel Castro. Raúl Castro cuando tenía 14 años, en la finca de ellos, te digo porque yo con tía mía y familia mía que trabajaron en la finca ahí de ellos en Contramaestre. Raúl Castro trabajaba muchos haitianos que venían de Haití, trabajaban en la finca de ellos, en los cafetales, recogiendo café. Y cuando ellos venían con los morrales y eso, o la canasta llena de café, que ya venían del trabajo, Raúl Castro se paraba en un alto. Él, Fidel Castro y como 2 o 3 jóvenes más. Y Raúl Castro se paraba con una pistola y le decía así, vamos a ver quién tiene más puntería, a ver quién tumba un haitiano de eso. ¡Pum! Y Raúl Castro lo tumbaba. Le daba para acá y lo mataban. Cuando morían, mandaban para allá atrás y lo tiraban por allá, a un lado. Ese es Raúl Castro que tenemos, ese asesino, ese criminal. Ese es que adora a Obama, el que adora a John Kennedy, el que adora a Bill Richardson. Ese, ahí, ese dictador, ese asesino, ese criminal, esa bestia. Eso es lo que es el comunismo. El comunismo es donde llega a cabo y a casa. Cuba aquí en América llegó tarde, en el segundo lugar con Estados Unidos casi empatado. País desarrollado. No le emigraban españoles para allá, para Cuba en aquel tiempo. Emigraban chinos, filipinos, haitianos. De todas partes emigraban para Cuba. Fidel Castro tiene 55 años de poder. Y el hermano lleva los últimos años, como desde el 2006-2007 por ahí cogió el hermano, creo que fue coger poder. Y han desaparecido a Cuba en estos 55 años. Cuba está, con decirles, que entre los países de América, los países más mal económicamente que están en América son 2. Los que más mal están, Haití y Cuba. Pero no podemos comparar Haití con Cuba porque hay una gran diferencia. Haití nunca conoció desarrollo. Haití siempre fue un país pobre. Haití nunca nadie quiso invertir en Haití. Por tanto, Haití tiene que estar, porque
porque tiene que estar como está porque está justificado. Pero Cuba no. Cuba llegó un maligno. Llegó una revolución llamada comunismo, que no es revolución, yo le llamo destrucción. Una bestia, porque el comunismo se llama bestia, es un monstruo. Eso, que quieren igualar. No, porque la democracia es que se está el comunista. No, yo no acepto un comunista. Si se acepta un comunista, normal. Y que hay que respetar ese criterio. Hay que respetar entonces los criterios a los terroristas. No hay ninguna diferencia entre un terrorista y un comunista. Si el comunista tiene derecho a que se le respete aquí en Miami, que llegue a Miami, y escondidamente, como están haciendo en Miami, lo han ido excavando y destruyendo la democracia de todo. Y no solamente la democracia en Miami, la economía. Ve a ver cómo Miami está. Desde el Medicaid, como lo han defundado, que se han llevado todo, el Medicaid lo han estafado para Cuba. Desde tarjeta de estampilla. Todo, porque cubano donde quiera llega, acaba. En Miami se vende, la corrupción se vende todo. Una licencia de manejar. Se venden papeles para acta de nacimiento, se le venden hasta extranjeros de otro país. Como que de una inscripción de nacimiento, como si eres cubano. Se le vende también a muchos extranjeros para que puedan sacar papeles. En Miami la corrupción es de todo tipo. ¿Por qué? Porque el comunismo eso es lo que hace, corromper la sociedad. Llega y acaba. Acaba con lo que hay. Es como un terremoto. Eso es lo que es comunismo. Los terroristas menos, hay muchos países del Medio Oriente que son terroristas, pero están mejores que Cuba. Al menos no acaban con su economía. Pero el comunismo es peor, acaba con la economía, acaba con la gente, mata y asesina. ¿Qué es lo que el comunismo hace? ¿Qué hacen los terroristas? Sí, hacen atentados y matan gente en diferentes países. El comunismo ha hecho lo mismo. El comunismo, Fidel Castro hizo la guerrilla en Colombia. Esos guerrilleros acababan y llegaban a los lugares y acababan con pueblos y con niños y mataban con niños. Acababan y limpiaban y mataban y ponían bombas y hacían atentados y acababan con niños. En El Salvador también se hizo lo mismo. Era criminal. En Nicaragua, cuando la guerrilla con Daniel Ortega, que Fidel Castro preparó la guerrilla a los guerrilleros de Nicaragua en Cuba y mandó cubanos por allá, tropas cubanas. Acababan y limpiaban con todo el mundo, con niños y con todo el mundo. En Etiopía, en el África, en Angola, llegaban y acababan con una comunidad completa, la limpiaban. Si allí habían 2 o 3 gente que no pensaban como él, pero se llevaban a todo el mundo, la comunidad completa, metrallando y acabando con todo el mundo, infelices, niñas, mujeres, todo el mundo. Eso así es comunismo. Pero que nadie habla, nadie dice eso, porque es más fácil culpar a los americanos. Es más fácil decirle al americano yanqui, asesino, criminal, que lo único que ha hecho Estados Unidos es intervenir ante todo dictadores, asesinos y terroristas. Es lo único que hace. Que Estados Unidos ha sido la parte contraria, la parte que le sujeta a estos asesinos y lo aguanta y lo ha detenido un poquito, porque si no fuéramos América completa, fuera víctima del comunismo y del terrorismo. Gracias a ese país, gracias a este país, Estados Unidos. Gracias que debemos dar gracias. ¿Quién le da gracias a este país? Los americanos y la gente que aman este país. El 90% de los hispanos que viven aquí odian a este país. Aman a Fidel Castro. Cuando Osama Bin Laden aquí el 11 de septiembre que hizo el atentado con la Torre Gemela, muchos hispanos festejaban. Y eso lo sé yo, aquí mismo cubanos festejaron bastante y fiestaron bastante por el atentado ese. El hispano odia a este país. Por ignorancia, por lo que sea, lo odia. Porque le han hecho un lavado de cerebro en los países comunistas, pero en los otros países también. Tú vas por todos esos países por ir para allá. Ecuador, Honduras, Venezuela, Argentina. Todos esos libros que se venden de Che, que son libros de ficcionomía, de ciencia ficción, de mentira, que se quedaron y se inventaron en Cuba. Y crearon del Che como un héroe, cuando el Che fue un criminal. Y entonces esos libros lo que hablan peste de Estados Unidos y hablan maravilla de Che. Muchos de esos libros son los que le tienen el cerebro lavado en América, a los hispanos. Vienen aquí a Estados Unidos y siguen mirando a Estados Unidos como su peor enemigo. Pero vienen a buscar aquí ayuda, vienen a buscar economía, vienen a buscar dinero y siguen odiando este país. Hay en las Naciones Unidas, hay una foto del Che Guevara, que lo tienen ahí como un héroe. ¿Por qué no pusieron a Osama Bin Laden? ¿Sabes por qué no lo han puesto? Porque todavía es muy fresco. Pero quién sabe de aquí a unos 20 o 30 años, cuando todo el mundo se olvide de Osama Bin Laden,
también se le haga ya un libro y se reconozca como un héroe. Y eso no va a tardar mucho. Acuérdate de lo que yo le digo. Porque aquí los criminales lo ponen en alto. Pues así es. Estamos viviendo un mundo perdido. Donde el pobre es el que tiene toda la de perder. Quien puede defendernos, quien puede ayudarnos, son los gobiernos que tenemos. Y son los principales que atentan contra nosotros. Las Naciones Unidas, ¿quiénes son las Naciones Unidas? Son un poco de gente acomodada que hay ahí, ganando un buen salario, que muchos países del mundo le dan dinero a esa organización para mantenerla como una organización internacional de derechos humanos, pero es una organización inservible, que la tiene muy por gusto. Fidel Castro está haciendo lo que da la gana, Raúl Castro. Tengo entendido que ellos hicieron un informe hace poco para ir a Cuba, por el problema de Cuba, que en toda Europa y en todo el mundo se está hablando de la prostitución infantil que hay en Cuba y de los abusos que hay en Cuba con las mujeres y los atropellos que hay con las mujeres, que los policías que la golpean y si eres opositora y la violan, la llevan a la prisión y la violan, y las mujeres son maltratadas en Cuba y nadie vela por ellos. Entonces ellos, basados a ese informe de prostitución y de abuso infantil, tanto los niños también de 12, 11 y 12 años, niños que nacen y también lo convierten en homosexuales, los turistas, y que Cuba está promoviendo todas esas cosas por el turismo. Las Naciones Unidas hizo un informe que quería a Cuba y le pasó el informe a Cuba. ¿Y qué dijo el gobierno de Cuba? Raúl Castro, que no querían ninguna visita de las Naciones Unidas ya, de la ONU, que no quieren. ¿Por qué? Porque no quieren que vayan a ver lo que tienen, no vayan a ver el prostíbulo que tienen. Entonces las Naciones Unidas, ¿qué ha hecho? Se quedó así. Porque creo que tengo entendido que Cuba tampoco pertenece a los derechos humanos, a esa organización. Y a ellos les conviene no pertenecer a los derechos humanos, por eso mismo. Porque cualquier visita que le quieran hacer, pueden decir que no. Y ahí tenemos aquí a 90 millas de Estados Unidos, unos dictadores ahí, unos asesinos, criminales, corruptos, promiscuos, depredadores sexuales allí, con niños de 11 y 12 años. Y con niñas también, sin hablar de la prostitución que hay de mayores, que de eso vive el pueblo de Cuba. Eso. Y entonces, no hable de esto. Yo hice un video de esto, y unos cuantos comunistas aquí de Miami, y de aquí mismo, aquí hay una organización que se llama Casa Cuba, que esa organización, dicen ellos que son una organización que defienden a la libertad de Cuba. Pero la mayoría de los integrantes de esa organización, cuando yo hice este video de que yo hablé de Cuba, de la situación de la prostitución de Cuba y de los abusos que hay en Cuba, se escandalizaron. Se escandalizaron. Y ahí en los comentarios en Facebook lo pueden ver. Y un tal, creo que es Carlos, no sé, un muchacho que está ahí con uno de la organización, en la foto sale ahí en Casa Cuba, con uno de los organizadores, o el principal sale en la foto. Y todos ellos comentaron cuando yo hice ese video. Y mi cantidad de cubanos que se han escandalizado, que cómo yo hablo de lo que pasa en Cuba. Ay, cómo tú hablas de tu país. Ay, cómo tú hablas de la prostitución de Cuba. Ay, de nuestra niña, del hambre. Eso no se habla aunque sea verdad. Porque está desprestigiando la moral de Cuba, de nosotros los cubanos. Qué sensibles son. Para lo que les conviene. Y tú sabes por qué ellos no quieren que uno hable de lo que está pasando en Cuba, de la realidad cubana. Para poder seguir protegiendo a ese criminal, a ese asesino de los Castro, de Raúl Castro y de Fidel Castro. Para que no digan que la revolución de ellos fue un fracaso. Esos son los logros de la revolución. Y como esos son los logros, de eso hay que hablar. De lo que han hecho de Cuba. De la destrucción que han hecho de Cuba. Pero no quieren que hablen. ¿Sabes por qué? Porque dañan a la revolución, dañan a los Castro. A ellos no les importan los niños que están sufriendo. Los niños que están siendo abusados y las niñas. Como se está prostituyendo la mujer en Cuba. Desde doctora hasta ingeniera. ¿Cuánto gana una doctora al mes en Cuba? De 14 a 15 dólares, cuando más 20 dólares. Una doctora al mes, con 14 dólares, 15 dólares en Cuba, ni con 20 dólares en Cuba, ni con 30. Usted no hace nada ni siquiera en Cuba 10 días. Y para un mes te dan eso. Eso no te alcanza ni para desayunar la primera semana. Tienes que almorzar, tienes que comer, tienes que comprarte ropa, tienes que comprarte zapatos, tienes que comprar
el aseo personal. ¿Cómo que con 14 o 15 dólares o 20 dólares tú puedes comprar, al mes puedes comprar esas cosas? Y no le estoy diciendo el trabajo de la clase media o pobre, que ganan de 7 a 8 dólares al mes. Entonces, de eso es lo que no quieren que hablen ellos, de lo que está pasando en Cuba. Porque no les conviene que digan la verdad. Todos estos comunistas se escandalizan y no quieren que hablen de Cuba. No es porque ellos son susceptibles, o sino porque no tienen dignidad, no tienen vergüenza. Son tan sinvergüenza como los Castro, porque el que esconde y el que es cómplice de todas estas maldades es tan malo y es tan criminal como esa gente. Yo no necesito que a mí me digan que Raúl Castro es un asesino y el que lo defiende, que me digan que no es igual. El que lo defiende y el que lo apoya para mí es igual. Porque si una gente está matando y está acribillando gente, y tú dices que tú apoyas a esa gente y tú lo estás escondiendo y lo estás protegiendo, y está aquí en Estados Unidos escondiéndole la espalda y hablando bien de ellos para poder salvar el sistema y de una manera o de otra está yendo a Cuba y llevando información, tú no estás matando allí quizás, pero estás protegiendo a aquel asesino. Aquel gobierno se mantiene por toda esta gente que tenemos acá. Desde el gobernante de Miami, desde congresistas que tenemos aquí en Estados Unidos y todos estos espías que manda el gobierno de Cuba aquí.